Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Un primer agradecimiento a Javier, que está aquí posibilitando la parte técnica y haciendo posible este encuentro que se enmarca en las actividades realizadas que arrancaron ayer y que terminan mañana, tituladas Diálogos del Germani, en que la propuesta es justamente eh, dar lugar a conversaciones entre distintos investigadores de las ciencias sociales, de diversas, no solo inscripciones institucionales, sino, y será la propuesta de esta actividad, de distintas especializaciones temáticas. Así que también, digamos, agradezco a Ernesto Mecchia, a Paula Varela y a Juan Warren que aceptaron participar de esta actividad y también a Lucas, que es el director del grupo del que participo, que incentivó e hizo posible también esta actividad que se titula Entre la reproducción del orden y la transformación, diálogo entre especializaciones en sociología. Porque nuestra propuesta es pensar un tema bastante clásico de las ciencias sociales, como la reproducción del orden y su transformación, a partir de investigaciones concretas realizadas en distintas áreas temáticas particulares que muchas veces, por el modo en que están configurados los congresos o las jornadas, o como está configurado un poco el sistema científico, se vuelven áreas que no dialogan mucho unas con otras, si bien los problemas y digamos, las problemáticas pueden ser cercanas. Así que sin demasiada introducción voy a dejar a cada uno de los investigadores que invitamos a dialogar, a que presenten sus trabajos. Yo los voy a ir presentando uno a uno, así vamos introduciendo los trabajos. En principio va a arrancar Ernesto Mecchia, que es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor y también es profesor en la Universidad Nacional del Litoral. Y hoy va a exponer un trabajo que se titula Sociabilidades gays y espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Lucas y a Belén por la invitación. Eh, y también es un placer compartir con Paula, con Juan, que hacía mucho que no los veía, y con toda la audiencia que hoy tenemos. Bueno, la verdad que es muy convocante, me resultó muy convocante el título de nuestro diálogo, ¿no? Entre la reproducción del orden y, ¿cómo es? Y el cambio, digamos, ¿no? Eh, yo realmente pienso muchísimo este tema, un poco al revés, ¿no es cierto? El cambio y la reproducción del orden desde hace bastante tiempo, cuando analizo la sociabilidad, digamos, de los gays en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A mí, en términos así como teóricos, lo que realmente me interpela es seguir, documentar los cambios en el uso del espacio, en las formas de tramitar las pertenencias y en las formas de sociabilidad por parte de un grupo discriminado que está atravesando un momento particular, digamos, de avance, podríamos decir, producto de sus luchas políticas. Eh, Hace tiempo, repito, que quiero documentar este cambio. Cada vez se me mezclan más dimensiones, más variables, se vuelve mucho más babélico el proceso de cambio, y por lo tanto se me hace muchas veces difícil valorar, en el sentido de que no quisiera apurarme en valorar, porque si valoro digo que el cambio ya fue para un lado y no estoy muy seguro de para dónde van, digamos, los cambios. En este momento, la verdad que me conformaría
si lograra una buena descripción o una descripción densa, como decía Clifford Geertz. Eh, Repito, me interesa ver los cambios en los usos del espacio, en la forma de tramitar las pertenencias y las formas de sociabilidad por parte de un grupo discriminado que está pasando un momento, digamos, particular de su historia. ¿Sí? El espacio que me interesa es el espacio de una gran metrópoli. Yo siempre referencié mis investigaciones en la ciudad de Buenos Aires y digamos que hay ahí un par conceptual que traigo de Henri Lefebvre que me ayuda bastante, no a aplicarlo, digamos, directamente, sino que me pone tenso a la hora de tratar de buscar esta descripción, como les dije recién. Y antes de seguir, bueno, creo que una vez dijo Lucas cuando empezó la pandemia que los conceptos estaban en crisis o que había crisis de conceptos. Creo que te lo escuché, Lucas, el año pasado. Yo adhiero permanentemente a eso. No solamente los conceptos están en crisis, hay crisis de conceptos, sino que hacen falta nuevos conceptos. De esto me doy cuenta cada vez que trato de documentar este cambio. Los conceptos que traigo de Lefebvre son dos. Cuando Lefebvre pensaba el espacio público en sus reflexiones generales sobre el derecho a la ciudad, él pensaba en el espacio concebido y en el espacio vivido, ¿no? El espacio concebido era el conjunto de ideas, pero también de prácticas, ¿sí? Que se imaginaban acerca del espacio distintos campos de expertos y el campo político, digamos, ¿no? El ideal de ciudad, el ideal de circulación por la ciudad, el ideal de los circuitos y los cuerpos que deberían circular por la ciudad. Pero a esa representación del espacio la cruza el espacio vivido, que es el espacio de la representación. Es decir, los circuitos que efectivamente realiza la gente o los mapas que efectivamente va construyendo la gente sobre el mapa que le construye el poder. ¿Sí? Este par conceptual obviamente nos habla de una competencia o de un combate sin fin entre el espacio concebido, ¿sí? Desde arriba y el espacio batallado, el espacio caminado, el espacio performateado desde abajo. Y esto se vuelve mucho más interesante cuando estamos hablando de que es un grupo discriminado el que va tallando ese espacio. Eh, Mi reflexión sobre este tema, la- o al menos la que puedo documentar mucho, eh, puedo documentar a partir de la dictadura, de la última dictadura, ¿sí? Y mi investigación cierra en el año 2019, ¿no? Y en este sentido, ¿sí? Yo trato, o me parece que puedo documentar tres momentos, ¿sí? De la sociabilidad de los gays en Buenos Aires. Sociabilidad con todo ese paquete que había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, me parece que podemos hablar de un primer momento, ¿sí? Del que yo denominé sociabilidad de territorio, un segundo momento que yo llamé sociabilidad de lugar, y un tercer momento que para mí realmente representa como la sedimentación de los cambios que se fueron dando, la sociabilidad resultante de lo que me gusta denominar el giro desespacializador. ¿Sí? Eh, Naturalmente, cuando hablo de momentos, no estoy diciendo que un momento termina, empieza el otro y no, no. El tiempo ¿no? Tiene una densidad muy cualitativa, hay pliegues del tiempo, tiempos que coexisten, ¿sí? Pero creo que en tanto, ¿cómo decir? En tanto eh,
sociabilidad más típica, creo que podemos hablar de estos tres momentos. La sociabilidad de territorio hace referencia, repito, época de la dictadura, primeros años de la democracia, Trócoli, recuerdo como ministro del Interior. La sociabilidad de territorio hace referencia a espacios apropiados por este grupo, espacios apropiados por los gays, espacios ocultos, espacios invisibles, ¿sí? Que representaban una contestación, si no intencional, al espacio concebido, en términos de Bourdieu, sí, una contestación objetiva, ¿no? Eh, Espacios ocultos, ¿sí? Que no cumplían una socialización tal vez con fines identitarios, pero sí una socialización que tenía un efecto importante en aquel tiempo, que era poner cara a cara, ¿sí? A miembros de un grupo social que estaba tremendamente discriminado, ¿no? Bien, la sociabilidad de territorio era esa sociabilidad muy típica, legendaria ya de las teteras, de los baños públicos o de esos grandes baldíos que estaban en las estaciones de ferrocarril o en otros lugares de la ciudad, reitero, apropiados por los gays. Habría que ver si en esa época valdría la pena llamarlos gays, pero bueno, lo digo desde hoy, por los gays. Recuerdo que si queremos tener una imagen sociológica, tal vez la noción de región moral de Robert Park, de la Escuela de Chicago, sí nos pueda ayudar a comprender esto. Eh, y me interesa decir que estos territorios, repito, en épocas donde la discriminación era bastante feroz, estos territorios operaban como imanes libidinales, ¿no? Digo, concentraban, no sé si es un concepto muy sociológico, pero bueno, una energía libidinal, ¿sí? Una energía libidinal muy impresionante. Que bueno, que tenemos que ver un poquito, que tenemos que revisitarlo como idea un poquito más tarde. Cuando se reinaugura la democracia, digo, bajo el amparo precario pero jurídico de la democracia, eh, a mí me interesa decir que se pasa a una sociabilidad de lugar, ¿sí? Porque efectivamente lo podemos documentar a través de los mapas gays viejos de Buenos Aires, de las guías gays. Empiezan a aparecer un conjunto de, efectivamente, lugares para o de los gays, ¿sí? En pocos años, un conjunto de discotecas, de pubs, de confiterías, pero también, ¿sí? Las veredas, las calles, digamos, que eran cercanas, realmente se convirtieron en un lugar realmente que favorecía la concentración, ¿sí? Era como si uno súbitamente pudiera ver ahí, más morfológica que nunca o morfológica por primera vez, eso que tal vez un poco exageradamente se pudo llamar la comunidad gay, ¿sí? Si en la sociabilidad de territorio, territorios apropiados, la sociabilidad era, digamos, los intercambios estaban ocultos, eran invisibles, aquí teníamos, digamos, a plena noche, ¿sí? Todo a la luz, ¿no? Todo a la luz de la noche. Por eso me gusta hablar de la sociabilidad del lugar como eh, el Broadway gay porteño, ¿no? Que estaba representado en el cruce de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón. Pero bueno, ahora estaría el desafío, ¿no? De pensar más aún, ¿sí? El cambio desde la sociología, ¿sí? Es evidente que si nosotras y nosotras pasamos ya desde hace bastante tiempo por esos lugares donde se desarrollaba la sociabilidad del lugar, hoy no queda prácticamente nadie, digamos, ¿no? Queda ahí como una conmemoración, ¿no? En la cual tuvo que ver, me parece a mí, en la cual tienen
mucha presencia, voy a volver sobre esto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quedó como una conmemoración la estación de subte Carlos Jáuregui, ¿sí? Pero bueno, como conmemoración o como un monumento de una época que ya fue. Tenemos que pensar efectivamente que el espacio, ¿sí? Como vector, el espacio como imán de la socialización gay, efectivamente tiene otro tenor desde hace, por lo menos, a mi entender, 10-15 años. Eh, Cuando hablo del giro desespacializador, quiero decir que el espacio, ¿m? O al menos el espacio tal como se lo entendía o se lo usaba antes, aparentemente no sería una cuestión necesaria, ¿sí? Para esto que decía, ¿no? Sociabilizar, para tramitar pertenencias, ¿sí? No quiero decir, por Dios, que desapareció el espacio, pero tenemos que buscarle una caracterización nueva. Pero tenemos que poner de relieve, me parece a mí, un conjunto de factores que tienen que ver con el giro desespacializador, o con el giro desespacializador desconcentrador, ¿sí? Así como antes estaban esos imanes libidinales y después estaba el Broadway gay en el cruce de Santa Fe Pueyrredón, aparentemente hoy no existiría un epicentro, ¿sí? Territorial de, el tema que me interesa tratar. En principio, podríamos decir que hubo una especie de proyecto modernizador de la ciudad pensado desde el poder político, ¿sí? Es muy interesante, por ejemplo, tomar un documento del año 2009, algo realmente inédito, que se llamó la Guía Gay, un documento a todo color con casi 100 páginas, impreso por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con prólogo de Hernán Lombardi. ¿Sí? Bueno, en ese, era ministro de Cultura en aquel momento del gobierno de la ciudad. En ese documento ya podemos ver una tendencia, ¿sí? Que después se van a repetir en un montón de registros de la vida gay en Buenos Aires, ¿no? Esa tendencia sería como que todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires pueden ser un buen lugar para los gays, ¿sí? Eh, es como decir, qué sé yo, todos los lugares son un buen lugar, es como decir también un no lugar, ¿no? Y en esa guía aparecían en el 2009 129 propuestas, ¿sí? Para la sociabilidad gay, ¿no? Desde tanguerías, que eran categorías que no encontrabas en las guías, en las antiguas guías gays, librerías y medios, ¿sí? En fin, un montón de cuestiones, ¿sí? Que se mezclaban con las clásicas de las guías anteriores, que eran los lugares de encuentro, digamos, directamente de intercambios sexuales, ¿no? A mí me interesa muchísimo esa guía porque representa un espíritu de época, 2009, 2010 el matrimonio igualitario, y ya estaba como en el horizonte, habría que ver de quiénes, pero estaba en el horizonte la cuestión de que Buenos Aires sea la ciudad más gay-friendly de América Latina, como una especie de oasis, ¿sí? O como una especie de meca, digo yo, de la civilización gay y de la diversidad sexual en América Latina. Y tengo que decir que concomitantemente, un poquitito antes, se había, no, no, en el mismo año se creó la Cámara de Comercio Gay Lésbica de Argentina, ¿sí? Que estaba como muy en tándem con ese espíritu, digamos, que tenía la guía gay del gobierno de la ciudad, ¿sí? De manera que, bueno, ahí teníamos esto que digo de cualquier lugar es un buen lugar. Pregunto si eso no es una puerta para pensar los no lugares, ¿no? Y luego tenemos que pensar
en el giro desespacializador, qué papel puede jugar, mejor dicho, la civilización digital, ¿no? ¿Qué papel puede jugar para tramitar pertenencias, para tramitar intercambios, interacciones? Eso que a veces con prejuicio todavía seguimos viendo como lo virtual, ¿sí? Eh, Como todos sabemos, hoy Grindr o Grinder, ¿sí? Es realmente un recurso muy importante para los intercambios gays. Y bueno, como sabemos, es un recurso virtual absolutamente desenclavado, ¿sí? Del espacio, ¿sí? Entonces, estamos pensando aquí el tema del cambio, ¿sí? Es evidente que es irreconocible prácticamente, ¿no? La sociabilidad entre esos tres momentos que rápidamente traté de señalar, lo que estaría bueno, ¿sí? Para cuando después dialoguemos, ¿m? Es, bueno, cómo podríamos jerarquizar, ¿sí? Esas variables que dije anteriormente para pensar cuánto de cambio, cuánto de reproducción tenemos en esta clase de sociabilidad. Es decir, cómo podemos ponderar, ¿sí? Ese proyecto modernizador de la homosexualidad, cómo podemos ponderar la civilización digital y cómo podemos ponderar, y esto me parece muy importante, lo dije al principio, cómo podemos ponderar en esto del giro desespacializador, de que no sea más necesaria la concentración para tramitar la pertenencia, cómo podemos ponderar que estemos hablando de los gays en Buenos Aires en el año 2021, es decir, en un momento en que sus luchas políticas llegaron a un cierto punto, ¿sí? Eso realmente me parece muy interesante. Obviamente que estoy hablando de el punto al que llegaron las luchas políticas de los gays. Hay otros colectivos de la diversidad sexual, pienso particularmente en los colectivos trans que están en otros debates muy distintos, ¿no? Pero bueno, acá tendríamos que, me parece que pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos jerarquizar estas tres variables que dije anteriormente? ¿Qué podemos decir acerca de las nuevas formas de tramitar las pertenencias? ¿Sí? ¿Cómo pensar eso que había dicho antes, eso que había dicho antes sobre la competencia entre el espacio pensado desde el poder, ¿sí? El espacio pensado inclusive desde políticas pinkwashing, que no tengo la menor duda que son políticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el espacio que performatea a la gente desde abajo, ¿no? La competencia, digo, entre el espacio concebido y el espacio vivido. Y luego una gran pregunta a medida que viene el cambio, gran pregunta para la sociología. Bueno, es evidente que estamos en un horizonte de más derechos, digamos. No lo digo yo, lo dicen las leyes, ¿sí? Pero bueno, y es evidente que estamos ante una situación de avances, por supuesto, siempre comparativamente hablando. Entonces, la última pregunta para cuando dialoguemos sería, a medida que suceden los cambios en la vida de los gays, ¿sí? ¿Hasta qué punto, ¿sí? La diferencia se opaca? ¿Mm? Y hasta qué punto la diferencia se opaca porque se integra a una corriente mayor. ¿Mm? Nótese que dije integración y no asimilación, que me parece, por cierto, un concepto muy fuerte. Creo que son muy buenas preguntas que hacen al cambio social, preguntas que están como muy en el corazón de viejos y muy potentes conceptos de la sociología y bueno, que ojalá me tiren a algún centro cuando empecemos a dialogar.
Muchas gracias, Ernesto. Dejamos en suspenso los interrogantes, así eh, por un ratito nomás. Así escuchamos a Paula Varela, que es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora, es integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de CONICET. Y ahora va a exponer un estudio que se titula El trabajo como plexo entre producción y reproducción social. Paula, es todo tuyo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Agradecerle muchísimo a Lucas por la organización, por la convocatoria, a María Belén por la organización y por supuesto a mis compañeros de panel, que además de ser muy interesantes las cosas que piensan, investigan, son muy queridos, así que siempre es un placer estar en una mesa con gente querida. Bueno, em, y destacar una cosa que es bastante poco habitual, incluso es bastante poco habitual en las propias jornadas del Germani y que creo que en algún punto hay que atribuírselo a Lucas, que es el espíritu multidisciplinario, que es esa vocación que tiene de estar juntando gente de distintos palos, por decir de algún modo, desafiando un poquito los casilleros arbitrarios de la academia y colocando preguntas que en las distintas investigaciones empíricas que cada uno de nosotros llevamos adelante terminan siendo preguntas muy importantes, aunque las respuestas sean muy distintas porque trabajamos con materias muy distintas, ¿no? En ese sentido, digamos, a mí me toca un poco tratar de pensar sobre esta tensión entre la reproducción del orden y el cambio, o la transformación que plantea la mesa desde el campo de los estudios del trabajo, donde, donde me inscribo. Y ahí, bueno, primera cuestión es que cualquier cosa que diga acá, por supuesto que es responsabilidad completa mía, pero es producto de un trabajo colectivo que venimos llevando hace un buen tiempo en el Seminario de Investigación de los Trabajadores en la Argentina Actual, de Socio, y también en el CEIL. Y digamos, lo que voy a plantear acá a modo de disparar debates tiene que ver con las discusiones teóricas y con las investigaciones empíricas de ese equipo de trabajo. Y bueno, por ejemplo, Eve, que está acá presente con nosotros y que está cursando el seminario, es parte también de esto que estamos discutiendo entre nosotros. Y cuando yo pensaba, bueno, a ver, mirar esta pregunta, esta súper pregunta, desde el punto de vista del trabajo, una primera cosa que me parece que es necesaria poner sobre la mesa es que nuevamente, una vez más, estamos ante una discusión sobre la crisis del trabajo, ¿sí? Que en realidad es una discusión que no es nueva y que ya nos acompaña básicamente hace 40 años, ¿sí? Hace 40 años recurrentemente se discute la crisis del trabajo, ¿sí? Entonces aparecen distintas formas de manifestación de una crisis, de la crisis del trabajo. Hoy uno podría decir, bueno, claramente la precarización del trabajo, la uberización del trabajo, la digitalización del trabajo, la informalidad, etcétera, etcétera, son manifestaciones contemporáneas de esa crisis. Pero lo cierto, y es la primera cosa que me parece importante pensar, y es que esta crisis del trabajo se discute básicamente desde el ingreso a vela desplegada del neoliberalismo, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre neoliberalismo y crisis del trabajo que vuelve a aparecer y que a todos aquellos que miramos el trabajo y miramos a la clase trabajadora o a las trabajadoras, se nos presenta siempre como un desafío de ver qué hacemos con esa crisis del trabajo, ¿no? Y, y la primera cuestión que me parece que tiene que ver algo, Ernesto dijo una cosa que referencia a algo que dice Lucas y que yo estoy de acuerdo con los dos, que es que que tenemos en este momento en las ciencias sociales una crisis de conceptos, ¿sí? Tenemos una suerte de crisis teórica en donde hace falta poner un poco en marcha imaginación sociológica para pensar los fenómenos.
Y eso, y el mundo de los estudios del trabajo no es en absoluto, no está en absoluto exento de ese problema, más bien está con las patitas en el barro hasta acá. Y entonces, a mí me parecía importante marcar una cosa, que es ver en qué consiste esta crisis del trabajo y proponer si no tenemos que hacer un desplazamiento de mirada teórica sobre esa crisis para ver si se le puede dar una vuelta de rosca, ¿sí? Entonces esa es la idea que quiero plantear acá. Y cuando uno habla de crisis del trabajo, se nos presentan a quienes estudiamos en este campo tres grandes dimensiones que analizar. Una, lo que tiene que ver con un modelo de trabajo asalariado, con unas reglas de juego de trabajo asalariado que fue hegemónico, básicamente, en los países centrales, ¿sí? Que nunca fue hegemónico en los países periféricos, pero que adoptó este carácter de hegemonía y se extendió como si fuera tal. Entonces, ahí hay un problema con el modelo de relación asalariada, que por supuesto tiene que ver con la estabilidad, con cierto régimen de trabajo, con cierta frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, con cierta frontera entre el espacio de trabajo y el espacio del hogar o de la vida doméstica o de la recreación, es decir, una serie de elementos que tienen que ver con un modelo de trabajo asalariado. Ahí tenés un eje que claramente va a entrar en crisis y que hoy cualquier joven de 20 años mira eso como si fuera, digamos, la bisabuela de María Castaña, diría mi abuela. No existe, o sea, no existe en el horizonte de posibilidades ese modelo de trabajo asalariado, ¿sí? Un segundo eje tiene que ver con lo que Ricardo Antunes, el sociólogo brasileño, que a mí me gusta mucho, como mira la clase trabajadora, llama la morfología de la clase que vive del trabajo, ¿sí? En cuyo eje o en cuyo corazón estaba una figura que hoy también resulta relativamente exótica. ¿Qué figura? La del obrero industrial, agregamos nosotros, blanco y varón, ¿sí? Que es un poco la encarnación de ese modelo de trabajo asalariado, ¿sí? Entonces, una morfología de una clase trabajadora que tiene a este obrero en el corazón, que por supuesto reconoce otras formas de ser trabajador y de ser trabajadora, pero que en algún sentido la propia sociología del trabajo terminó extendiendo esa figura del obrero varón industrial y blanco como si fuera la figura hegemónica y también la más frecuente del ser trabajador. Hoy también, después voy a retomar, sin comprar en absoluto ninguna teoría de desindustrialización absoluta ni nada de eso, que no tiene mucho gollete ir por ese lado porque no produce demasiado. Sin embargo, es imposible no tomar en cuenta que esa figura como corazón de la morfología de la clase que vive el trabajo tampoco es lo que prima, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de uberización, cuando hablamos de digitalización, etcétera, etcétera, lo que estamos hablando en términos concretos es de un avance terrible de los servicios por sobre el trabajo industrial, ¿sí? Que no necesariamente implica la liquidación del trabajo industrial, ni mucho menos, pero sí implica un cambio sustancial en esta morfología de la clase trabajadora. Y en tercer lugar, una forma de organización y una forma de conflictividad de ese mundo del trabajo ligado a los sindicatos como la forma de organización y sindicatos fuertemente institucionalizados, ¿sí? Figura sindicatos década del 30 en adelante, no sindicatos de principio del siglo, sino de década del 30 en adelante, y la figura de la huelga como la gran herramienta de lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, ya sea huelgas salvajes que nos pueden resultar más interesantes y más atractivas, o la huelga más reformista del mundo, pero aún así la figura de la huelga. Hoy también, ¿sí? Eso está en crisis. Entonces, cuando hablamos de crisis de trabajo, en algún sentido, y en la medida en que podamos, uno tiene que hacerse cargo de que es ese combo el que entra en crisis. Es decir, entra en crisis un modelo de relación asalarial, una morfología específica de la clase que vive del trabajo,
y una forma de organización y de conflictividad de esa clase que vive el trabajo. Ese es el combo, ¿sí? Que entra en crisis. Y que, más bien, incluso en Argentina, donde venimos después de la crisis del 2001, de una revitalización sindical, de una recomposición de la clase trabajadora, de una recomposición de las luchas de asalariados, recomposición que incluso hizo que algunos compañeros y compañeras de la academia hablaran del retorno del gigante, ¿no? Emulando el libro de Juan Carlos Torre, El gigante invertebrado, es decir, el retorno de ese modelo de sindicalismo fuerte, muy ligado a la clase obrera industrial, es decir, parecía como el retorno de este trabajo. Bueno, pese a que para algunos eso era así, y se animaron a semejante hipótesis, más bien con el diario del lunes lo que ha pasado es que no. Que hubo efectivamente procesos interesantísimos de revitalización sindical, hubo procesos interesantísimos de lucha, pero todos esos procesos se montaron sobre las condiciones de modificación sustancial de tanto de la relación asalariada como de la morfología de la clase trabajadora. Dicho mal y pronto, se montaron sobre las condiciones de precarización ya impuestas para aquellos que vivimos del trabajo. Entonces, más bien parece que ese combo no vuelve más, ¿no? Y si uno quisiera hacer un chiste un poco malicioso, podría decir, bueno, quizás es más sencillo imaginar el fin del capitalismo que el retorno de ese mundo añorado del trabajo de los 30 gloriosos, ¿sí? Ahora, la crisis de este combo y la idea de que este combo puede ser que no vuelva más es un problemón, ¿sí? Es un problemón porque para aquellos que consideramos que es difícil discutir el orden social y o la transformación sin discutir la clase que vive del trabajo, la pregunta es, bueno, esta clase que vive del trabajo, ¿cómo puede volver a estar entre aquellos que intervengan de forma activa en un proceso de transformación? ¿Sí? Bueno, yo creo que una de las cosas que es necesario, por lo menos si tiro acá para pensar, creo que hay que hacer un desplazamiento teórico para mirar este mundo del trabajo, que implica un desplazamiento con la mirada clásica de la sociología del trabajo, y es aquello que titula la charla y que es mirar el trabajo en el plexo entre producción y reproducción, ¿sí? Y voy a exponer brevemente en qué consiste ese desplazamiento teórico y por qué podría ser productivo trabajar con ese desplazamiento teórico. En primer lugar, hay que decir que para ese desplazamiento teórico hay que ir a tocar la puerta de la ayuda de las teorías feministas, ¿sí? Que son quienes han estado trabajando más en esta mirada transversal de la producción y la reproducción, concretamente las teorías feministas de la reproducción social, y dentro de ese campo, las autoras que a mí me parecen más sugerentes son las autoras como Titi Bhattacharya, Susan Ferguson, Cinzia Ruzza, y aunque Nancy Fraser no se considera una teórica de la reproducción social, yo la voy a inscribir forzadamente en ese grupo porque hay un concepto de ella que me interesa mucho, ¿sí? Entonces uno podría decir que ella es una especie de tía amable de las teóricas de la reproducción social, y vamos a hacer uso de esa familiaridad para poder traerla a la mesa, ¿sí? ¿Y qué significa esta idea de pensar el trabajo transversalmente entre producción y reproducción? En primer lugar, significa, en última instancia, una reconsideración del propio concepto de trabajo, ¿sí? Incorporando, y esta es una discusión que viene para el campo de las teorías feministas desde la década del 70, desde la segunda ola y desde lo que se conoció más masivamente como la campaña por el salario para el trabajo doméstico, ¿sí? Y estamos hablando de autoras como Selma James, María Rosa Dalla Costa, operaístas italianas que venían de esa tradición, en las que se inscribe también Silvia Federici,
que en ese momento era una joven activista feminista de Brooklyn, bueno, y ahora es la Silvia Federici que todos conocemos, esa perspectiva, yo creo que la idea de, ojo, que hay trabajo, que es el trabajo que mira el mundo del trabajo, y para decirlo un poco esquemáticamente, es el trabajo productivo, es el trabajo que se lleva adelante en el lugar de trabajo, es el trabajo asalariado, pero hay todo otro trabajo que se lleva adelante por fuera de ese ámbito y que es en la década del 70 el trabajo doméstico. Pero hoy yo creo que como una evolución de esa teoría es lo que se llama trabajo de reproducción social, ¿sí? Es decir, mirar el trabajo en esos dos ámbitos permite, creo yo, no solamente volver a ponderar la idea de trabajo, sino volver a ponderar la idea de qué trabajos se vuelven esenciales, para tomar una palabra que la pandemia ha puesto tan de moda, esenciales en el sostenimiento del sistema en su conjunto y, valga la pregunta de esta mesa, también del orden social. ¿Sí? ¿Cuáles son los trabajos que se vuelven esenciales? Entonces, eso no solamente permite mirar el ámbito doméstico, que está muy bien, por supuesto, y revaloriza un trabajo súper desvalorizado de las mujeres, etcétera, etcétera, pero francamente no ese es el aspecto que más me interesa, aunque me parece muy importante, sino que también ilumina un trabajo que no está en el ámbito doméstico, sino que está en el ámbito del trabajo asalariado, que es el trabajo de reproducción social asalariada. Concretamente, ¿a qué me refiero? Al trabajo de los hospitales, de las escuelas, de los geriátricos, de los jardines maternales, etcétera, 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 etcétera. Es decir, yo ahí, eso permite también mirar un sector del trabajo asalariado que se ha vuelto cada vez más importante, que ocupa cada vez más lugar. Y, por ejemplo, para traer un análisis que a mí me gusta mucho de Kim Moody, un sociólogo y activista sindical inglés, después de venido norteamericano, porque ahí hace su activismo principal, que viene escribiendo sobre sindicatos y clase trabajadora hace mucho tiempo. En 2017 sacó un libro sobre la clase obrera norteamericana, que el tipo titula de esta manera, sobre un nuevo territorio, cómo el capital remoldea el terreno de la guerra de clases, así nomás, como para que nadie dude. Y en ese análisis hace un análisis bastante clásico de cómo se compone la clase obrera norteamericana, rescata un núcleo productivo clásico de obrero, la discusión de quién votó a Trump está atravesando todo esto, ¿sí? Etcétera, pero rescata como un sector muy importante también el sector de las trabajadoras asalariadas de la reproducción social. Y dice, ojo, este sector pasa a ser un sector central de la clase trabajadora por dos elementos. A, por su número, ¿sí? Es muy numeroso. Por su concentración, ¿sí? Se concentra, por ejemplo, hospitales de miles de trabajadores y de trabajadoras que incluso superan los números de concentración de una fábrica y que están todos en un mismo establecimiento laboral, ¿sí? Y tercero, por sus lazos con la comunidad, porque por el tipo de trabajo que desarrollan, ¿sí? Esos trabajadores y esas trabajadoras, que son mayormente mujeres, ¿sí? Tienen relaciones muy asiduas, muy aceitadas con la comunidad, lo que permite en todo caso potenciales trazos de solidaridad. Es decir, ¿por qué traigo este ejemplo de Moody? Porque el tipo está mirando, en última instancia, si ustedes quieren, está preguntándose por estos sectores de la clase trabajadora en términos de lo que John Womack llama cuál es la posición estratégica de estos sectores, cuál es el poder de fuego que estos sectores pueden tener, ¿sí? Pensando justamente si hay alguna chance de transformación social y un protagonismo de trabajadores. Entonces, primera cuestión que me parece que una mirada pedida prestada a las compañeras feministas que ponga un eje
en la reproducción social, pero no en la reproducción social equiparada a lo doméstico, sino en la reproducción social pensada como todos aquellos trabajos que son necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, sean asalariados o no, me parece que permite iluminar sectores de trabajadores y de trabajadoras que están siendo sumamente centrales en los últimos años, ¿sí? Por ejemplo, entre los ejemplos que pone Kim Moody en su libro está nada más y nada menos que eso que le llamó la primavera, tengo una cosa que me salta en el coso, ¿no? Bueno, que se llamó la primavera docente en Estados Unidos en 2018, que tiene unas huelgas alucinantes, ¿no? Y recontra protagonizadas por mujeres, con West Virginia parando, por ejemplo, la comunidad latina solidarizándose con las huelgas, etcétera. Bueno, primera cuestión por lo que me parece que es un marco productivo. Segunda cuestión, porque me parece justamente que permite un remapeo de esta morfología de la clase trabajadora, ¿sí? Para poder generizarla a esa clase trabajadora, racializarla a esa clase trabajadora, trazarle su componente inmigrante, es decir, permite reconfigurar esa forma, esa morfología de la clase que vive del trabajo, incorporando su heterogeneidad sin que esa heterogeneidad requiera una especie de estallido y dispersión del colectivo. ¿Se entiende? Entonces, la mirada a través de la reproducción social o del vínculo entre el ámbito de la producción y la reproducción coloca una diversidad en el frente que permite establecer más o menos cuáles son los lugares de cada uno de los sujetos dentro de este colectivo. Cosa que una mirada terriblemente centrada o estrictamente centrada en el espacio de la producción no lo permite. Y en tercer lugar, me parece que esta mirada también tira un centro respecto de un problemón que tenemos quienes estudiamos el mundo del trabajo, que es el problema de que frecuentemente, cada vez más frecuentemente, las luchas de los movimientos sociales aparecen como luchas que no se reconocen como luchas de trabajadores y no son luchas que están inscritas en el campo, por ejemplo, de los sindicatos, ¿sí? Entonces, la pregunta acerca de o la perspectiva de mirar a la clase trabajadora desde el punto de vista de la producción, de lo que pasa en el ámbito de la producción, pero también de lo que pasa en el ámbito de la reproducción, permite preguntarse lo siguiente. Las luchas como el Black Lives Matter, ¿pueden pensarse como luchas que afectan en forma central al modo concreto en que se reproduce la clase trabajadora y el lugar que ocupa la violencia policial e institucional para un sector central de la clase trabajadora norteamericana? Las luchas de las mujeres y de la ola feminista pueden pensarse como una lucha que afecta centralmente a las condiciones concretas de reproducción de la clase trabajadora y los derechos, y no solo de gestar y maternar, sino de planificar la maternidad por el caso del aborto, etcétera, etcétera. Es decir, permite articular o poder mirar estos movimientos sociales preguntándose cuáles son los vínculos que estos movimientos sociales tienen con la condición obrera, por decirlo en términos de la clásica sociología francesa, y establecer ahí o tratar de establecer ahí algunos lazos. Y por último, y acá sí entra Nancy Fraser y termino con esto, porque me parece que la mirada transversal entre producción y reproducción permite situar algo que se discute muy poco en la sociología del trabajo y que creo que hay que discutirlo mucho más, se discute mucho en el feminismo, que es lo que Nancy Fraser llama la crisis de reproducción social. Y acá también hago una salvedad teórica, que es que hablo de crisis de reproducción social y no de crisis de los cuidados, porque me parece que un concepto es realmente mucho más filoso que el otro, ¿sí? ¿Por qué es más filoso crisis de reproducción social que crisis de los cuidados? No porque no haya una crisis de los cuidados, también la hay, pero el problema es que la crisis de reproducción social permite establecer el lazo, ¿sí? Entre
crisis general, o si ustedes quieren crisis capitalista, en estos términos lo plantea la propia Nancy Fraser. Nancy Fraser considera que la crisis de reproducción social es un aspecto de la crisis capitalista, ¿sí? En la medida en que es una crisis específica que emana de la contradicción entre la posibilidad de reproducir la vida y la reproducción del capital. Es decir, mira esa tensión y dice, bueno, acá, en esta tensión entre producción de ganancia, y acumulación de capital y producción de la vida, hay una tensión particular que es lo que yo voy a mirar como crisis de reproducción social. ¿Y por qué a mí me parece que ese concepto es potente para mirar el mundo del trabajo? Porque es un concepto que tiene tres aspectos que afectan ¿a qué? A las posibilidades concretas de reproducir la fuerza de trabajo en la actualidad. El primero tiene que ver con lo clásico del mundo del trabajo, que es todo lo que afecta a la precarización y por ende a la caída del salario real y la pauperización, ¿sí? Entonces, tiene una pata puesta ahí, es decir, hay crisis de reproducción social porque a la caída del salario real a las familias trabajadoras se le hace cada vez más difícil reproducirse. Lo que todos conocemos como asalariados pobres, ¿sí? Es decir, se puede ser trabajador y se puede ser pobre también. Es decir, condiciones cada vez más difíciles de reproducción. Tiene un segundo aspecto que tiene que ver con los programas de ajuste fiscal propios del neoliberalismo, es decir, aquello que afecta la reproducción social vía expropiación de recursos estatales para la reproducción social, cierre de escuelas, cierres de hospitales, cierre de salitas, es decir, todo lo que el Estado proveía como instituciones de la reproducción social se retraen o se privatizan y entonces esos servicios tienen que saldarse o vía mercado para familias trabajadoras cada vez más pauperizadas o vía cada vez más trabajo no remunerado de básicamente las mujeres de las clases trabajadoras. Es decir, eso también introduce una crisis de reproducción. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la privatización de los servicios y el acceso a vivienda, etcétera, etcétera. Me parece que si nosotros miráramos la situación actual de lo que se llama la crisis del trabajo desde el punto de vista de esta crisis de reproducción social, empiezan a aparecer una serie de demandas, ¿sí? Como la demanda de tierra, como la demanda de vivienda, como la demanda de servicios públicos, como la demanda de educación, como la demanda de salud, etcétera, etcétera, que pasan a ser centrales para la clase trabajadora y que hoy están completamente fuera de la agenda de cualquier organización sindical, ¿sí? Entonces, cierro acá. Creo que la mirada que permita analizar transversalmente el mundo de la producción y el mundo de la reproducción nos da herramientas, por lo menos nos abre la puerta para pensar qué hacer con una crisis del trabajo que no termina nunca de terminar. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, y me inmiscuyo yo acá en la mitad de las exposiciones, así después los dejo a Juan y a Lucas cerrar. Y bueno, sin mucha solemnidad me presento, soy socióloga también de la Universidad de Buenos Aires, donde también soy docente, y formo parte del grupo de estudios de Sociología de la Literatura, que está radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y en relación con la propuesta de este diálogo, yo quería compartir algunas reflexiones sobre los modos de narrar y de recordar el pasado, en particular enfocados en las experiencias de la militancia revolucionaria. Ernesto, si querés desmutearte. ¿No? Ah, decía en especial en relación con las experiencias de la militancia revolucionaria en los años 60 y 70 en Argentina. Y tomaré como referente para estas reflexiones, como referente empírico, la producción literaria de escritores que son hijos de desaparecidos por la dictadura militar de 1976. Para preguntarme cómo reconstruyen el pasado de la militancia de los años 60 y 70 y cómo se vincula esta generación de hijos con el pasado y con los modos de recordarlo
desde el presente. Y me pareció importante, y en relación con esto que venimos conversando, porque en los años 90 los jóvenes, estos hijos desaparecidos, emergen como actores centrales y potentes en el espacio de los organismos de derechos humanos, principalmente mediante la conformación de agrupaciones como hijos con puntitos, que vinieron a politizar y a rebelarse frente a aquellas nociones en torno a los desaparecidos que se entendían, se definían como víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado. Una imagen que se consolida en los años 80 y en sintonía con la búsqueda de fortalecer las instituciones democráticas. Y esto también lleva a una imagen casi celebratoria que aparece condensada en algunos trabajos que mezclan lo testimonial con la ficción y que retratan, por ejemplo, la cotidianeidad de esos años, como aquellos que aparecen en los distintos tomos de la voluntad. Y esta imagen llega a un punto de cristalización que roza casi lo farsesco, una propaganda que apareció en la televisión, que quizás algunos se acuerdan, en 2012, que anunciaba el derecho al boleto estudiantil en Córdoba y que lo asociaba a reclamos de estudiantes, de estudiantes secundarios de los años 70 que fueron reprimidos, secuestrados y desaparecidos, y con lo que hoy se conoce como la Noche de los Lápices, y que se representaba en esta propaganda como adolescentes disfrazados de ángeles que iban junto con los colectivos. Entonces, para pensar, digamos, las transformaciones en torno a estas imágenes cristalizadas de la militancia y los modos de vincularse con este pasado, me parece que el trabajo de los hijos es central. Y en las primeras décadas del siglo XXI, el terreno de disputa en torno a estos sentidos dejó de ser la calle para convertirse la literatura en un terreno privilegiado. Algunos de los títulos que se publicaron fue, por ejemplo, el libro de cuentos que se publicó en 2008, que se llamó 76, de Félix Brusone, y que lo publicó una pequeña editorial como Tamarisco. Otros es ¿Quién te crees que sos?, de Ángela Urondo Rowoy, que apareció en 2012 por Capital Intelectual, editorial que ese mismo año publica el libro de Mariana Eva Pérez, Diario de una princesa montonera. Y me voy a centrar en este libro porque además se reeditó este año, en marzo de 2021, pero me voy a centrar en esta primera edición de 2012. Entonces, propongo que en principio la literatura apareció como un recurso para estas jóvenes generaciones para reflexionar sobre el pasado y para narrar las militancias políticas y revolucionarias de sus padres. Y esto aparece de manera clara en Diario de una princesa montonera. Y me gustaría leerles algunos fragmentos, algunas frasecitas para compartir, digamos, el sentido del libro. Por ejemplo, en un momento dice, volví y soy ficciones. Y al final hay una especie de inscripción que viene a reformular o a traducir a su manera la inscripción que aparecía en la Juventud Peronista, que acá dice, ficción o muerte, viva la patria, y firma, en vez de JP, PM, sería Princesa Montonera. En otro momento, en relación con la centralidad de la ficción para su vínculo con el pasado, dice la narradora de Diario de una princesa montonera, le comenté a mi analista que tengo una imagen, una casa hecha de palabras, escribirme una historia que pueda habitar, quizás incluso que me guste habitar. Y el terreno de la ficción presenta una superficie privilegiada para disputar estos sentidos. En una charla incluso reciente, Mariana Eva Pérez, la autora de este libro, mencionaba su necesidad de buscar otras palabras sobre lo que llama ella el temita, como recurrir al humor, construir una voz que autodesprestigie la figura que ella misma encarna, adoptar un tono menos solemne, alejado de la búsqueda de definir un modelo o un ideal para seguir, alejado de lo que dice que la academia llama la narrativa humanitaria. Y que una narrativa que se convirtió en una especie de liturgia y que por eso busca irrumpir en ella. Cabe aclarar, ¿no?, que todas estas búsquedas no se daban en el vacío ni solo en los libros, sino que estaban acompañadas
por distintos sucesos como la marcha del 24 de marzo de 1996, los hechos de diciembre de 2001, en los que los reclamos al sistema económico-político iban ligados a una mención constante a los 30.000 desaparecidos, que así tomaban otros sentidos, la conformación de organismos como hijos, como dice antes. Digamos, se van creando las condiciones para formular un nuevo vínculo con el pasado. Y esta búsqueda creo que se rastrea también en el texto. Se puede, digamos, encontrar un punto de partida, digamos, su punto de partida es el reconocimiento de que hay un corte con el pasado, del que hay que dar cuenta, y que no es posible volver allí, dada que las condiciones actuales no son las mismas. Y pensaba, cuando escuchaba a Ernesto en torno a la temporalidad, el presente es central en este relato, es un tono que marca cómo se construye la narración, para marcar este hiato con esta herencia de las militancias pasadas. Por ejemplo, el epígrafe, que es un verso de una canción de Bomba Estéreo, dice: no quiero cantarle a los que están ausentes, quiero cantarle a los que están presentes. En otro fragmento postula la voz de la narradora: todas princesas guerrilleras, hijas de la revolución y la derrota, niñas que saben coser y saben bordar, pero la parte de abrir la puerta para ir a jugar te la deben, porque se hicieron responsables por todo demasiado pronto, por lo que recordaban y por lo que habían olvidado. Crecieron las princesas, son mayores que Andreita, que Annie, que Rose, que sus madres. Son mayores que Antígona y que Hamlet seguro. Sobrevivieron. Ya se tiñen el pelo y se ponen cremas y siguen siendo princesitas huérfanas de la revolución y la derrota, en el exilio eterno de la infancia. Y hago una última cita que tiene que ver con esto de esta temporalidad y este énfasis en el presente desde el que se escribe, que postulan como radicalmente diferente de ese pasado. Casi me había resignado a que la historia tenía un bache imposible de llenar. Esa aceptación me parecía un esfuerzo intelectual más glamoroso que el de seguir buscando en vano sobrevivientes de la cacería del oeste. El oeste es la zona donde desaparecieron al padre de la narradora. Dice: pero aquí me tienen, cada vez más convencida de que el avión que nos trajo de Europa entró en algún wormhole y aterrizó en la Buenos Aires de fines de los 90. Aunque esta vez estoy decidida a no comer del piso las migas del recuerdo de nadie. Y cuando releo estos fragmentos y esta búsqueda, coincido con lecturas que se hacen en torno a estas narrativas que las caracterizan de rebeldes, de desacomodadoras, de transformadoras, porque arrancan con una imagen. Porque además, y esto se puede ver claramente, cuando arranca con una imagen que quizás a ciertos sectores de los organismos de derechos humanos o a militantes de los años 60 y 70, o incluso a quienes hoy reivindican esas luchas, puede parecer cuestionable. Porque la primera imagen que tenemos al abrir el libro, que está bajo el subtítulo Saludo, dice: desde mi terraza en Almagro, tierra liberada, en puntas de pie entre dos macetas, agito mi mano lánguida hacia los balcones de los contrafrentes y te saludo, oh pueblo montonero. Creo que este ejemplo, que no me parece ni una mirada cínica ni desdeñosa del pasado, sino una búsqueda por romper con una tradición que de manera quizás intuitiva, pero muy certera, se siente como anacrónica. Creo que con esto los escritos de los hijos vienen a afirmar que hubo una derrota que no solo fue política o restringida a la militancia, sino que también fue cultural. Que estas miradas tan vitales en los 70 y en los 60 se ven dislocadas a principios del siglo XXI, fines del siglo XX, dado que las condiciones que les dieron lugar fueron arrasadas de manera planificada y en las puntas de las bayonetas, diría Walsh. Y desde una mirada desfachatada y agitando la bandera de la incorrección política, estos textos vienen a romper con la relación fetichizada con el pasado y anunciar que
sin muchas vueltas, que hubo una derrota. De hecho, el sociólogo peruano Aníbal Quijano, pensando en las consecuencias de la derrota, viene a formular, digamos, a poner que se extingue todo un determinado, dice, horizonte de futuro con esas derrotas. Y si bien eso me parece transformador, si bien esa posición me parece rebelde de romper con estas cristalizaciones, quizás hasta angelizadas en torno a las militancias de los 60 y de los 70, mi pregunta, abro otra pregunta, que es ¿cómo se responde a esa situación? ¿Qué características adquiere esa voz que se construye una vez que se parte de que hay un hiato en que las condiciones desde las que se formulan estas voces son completamente diferentes a las del pasado? Y por eso les comparto algunas descripciones que hace de la militancia y de los militantes. Por ejemplo, habla de su padre y dice: y casi me alegro de que José tenga eternamente 25 años, que esté desaparecido por intentar reengancharse como un boludo en 1978, que no haya devenido triste fotocopia del militante político, un operador profesional, un canalla que aparatea hasta los velorios. Y agrega una más. Y habla de otra mujer que fue militante en los 70, se llama Tere, y dice: se había abierto de montoneros con el pase a la clandestinidad. Le había parecido una locura, un suicidio, una pelotudez. Era fácil hablar con Tere sobre los 70, era perfecta. Podía adornarla con lo mejor de su generación y despojarla de lo peor. Son descripciones, estas son algunas que van desde imágenes más bien patéticas hasta lo trágico, incluso pasando por una mirada casi evaluadora que evalúa más desde lo moral que como si fueran, digamos, proyectos efectivamente políticos y una evaluación desde lo político. Pero sigo con algunas citas antes de pasar más a mi mirada, digo, citas para explorar cómo se narra y, por ejemplo, cómo retrata la militancia del presente, la militancia de los organismos de derechos humanos de los que la narradora es parte. Y dice: he devenido princesa de su jet set francófono, c'est la clase. Luchás por la verdad y la justicia y al mismo tiempo acumulás millas. Pues dice: se murió Kirchner. Después pensé en los cuadros, justo esa imagen gastada, demagógica, los cuadros. Hizo bajar los cuadros, nos pidió perdón en nombre del Estado. En eso pensé, no en las leyes reparatorias redactadas con el culo y nunca revisadas, ni en el uso y abuso de las madres, ni en el enloteo clientelar de la ESMA. Pensé en esos gestos simbólicos que normalmente me envenenan porque están bien pero no alcanzan, y como no alcanzan, son hipócritas. Los cuadros, el pedido de perdón, fue pensar en esas dos cosas y empezar a llorar todavía en la ducha. Y la última, que tiene que ver con esto, que dice: sentados en el sofá, bebemos y miramos Néstor. La flasheo muy profundo con la política, con la revolución, con la patria. Lloro sin fin, sin consuelo. Es un llanto distinto, ya no es por él. Lloro por lo maravilloso que sería creer de verdad en todas estas lágrimas, creer de verdad en estas pasiones. Lloro por Pati y José, que son sus padres. Lloro porque por momentos, ebria de cánticos y drogada de consignas, gracias Néstor, fuerza Cristina, por momentos me lo creo. Digamos, hay más relatos centrados en particular, por ejemplo, en la política de las indemnizaciones. Caracteriza a la política como rosqueo, a ella misma se refiere como militonta, y que en todos estos relatos lo que se comparte es una especie de desconfianza por estas prácticas, de incredulidad, de incluso de guetización de estas disputas políticas. La noción de gueto aparece, y hay una descripción también desde lo espectacular, en torno a, como al ámbito del espectáculo. Por ejemplo, dirá en algún momento que dice: ¿cómo fue que Argentina pasó de ser el reino de la impunidad a convertirse en esta Disneyland de droit de l'homme que hoy disfrutamos todos y todas? O después habla, por ejemplo: solo me queda escribir sobre eso y tratar de interesar a todos los fans de los desaparecidos locales.
Y destaco un último punto sobre las formas que adoptan estas narraciones que marcan el tono del libro. Y por un lado estaba este presente, que es, digamos, el tiempo verbal desde que se escribe la narración, y también la primera persona, que es la voz de la narradora. En principio se propone desde el título como un diario, y además aparecen una y otra vez los relatos de la cotidianeidad y de detalles que quizás en el marco comparados con los grandes relatos en torno a las transformaciones revolucionarias aparecerían como detalles más bien triviales. En la primera página, por ejemplo, arranca diciendo: en Almagro es verano y hay mosquitos, y si esto fuera un testimonio también habría cucarachas, preficción. La tierra se cubrió de pasto, la pasionaria explota, tropical, el jazmín chino trepó por el cable de fibra óptica hasta la terraza, y tengo la planta de marihuana más grande que vi en mi vida. J organiza asados y salidas, llena las alacenas y se reencuentra con su tambor. Yo sigo con jet lag, deambulo por la casa sin horarios, perdida, pero con el cambio de estación me siento florecer de golpe, tutacú. Entonces, y hago una reflexión final, digo, narrada de esta manera, me parece que urge formularse una pregunta. Porque hay una descorazonada búsqueda por enunciar aquello que parecía escondido, por resquebrajar los sentidos cristalizados al punto de ser obstaculizadores de un vínculo más productivo con el pasado. Pero me pregunto si esa misma derrota que están visibilizando no dejó efectos en la propia enunciación. A la mirada angelizada y entendida como crédula frente a la militancia de los 60 y los 70, se le opone su retrato patético del presente, su imposibilidad de una presencia vital. Las reivindicaciones posibles aparecen como ingenuas y las protagonizan peleas superficiales e interpersonales. Y quiero aclarar algo que no postulo, que la autora, Mariana Eva Pérez, le hace el juego a la derecha, como ella siempre dice estar cansada de escuchar como crítica. No creo que se trate de izquierda, de derecha, no se trata incluso de enjuiciar valorativamente su postura. Incluso no se puede obviar su trabajo, digamos, de la autora en los organismos de derechos humanos, su reflexión académica sobre el tema. Pero la pregunta sí es cuáles son los recursos que tiene disponible al momento de construir esta mirada y esta voz narrativa. Y por eso recurrí, así como un concepto que Ernesto en algún trabajo ha dicho como un concepto de brújula, más bien de guía, a la noción de hegemonía de Gramsci como consenso espontáneo, y a la lectura de Raymond Williams que hace del concepto de hegemonía, y que lo piensa específicamente para las obras literarias y cómo en ellas se puede ver su complejidad. Se pueden ver aquellos elementos que se producen de, dice, o contra una hegemonía específica. Y a mí me parece que en estos relatos uno podía ver esas tensiones y podía ver, por un lado, esas desacralizaciones, esas rupturas, pero por otro lado también podía ver eso que se presenta como un humor que espectaculariza y burocratiza la disputa política, incluso la traduce a rencillas en términos interpersonales, que propone como disparatadas las trayectorias políticas de los padres, de estos militantes de los años 60 y 70, de los que rescata sus características incluso más individuales y más despolitizadas, podemos decir. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué nos proponen reír o ironizar estos escritores, que es la categoría con la que ellos mismos se presentan y presentan sus textos? ¿De los derrotados, desde la mirada que los derrotó? ¿De cómo lo único que queda de ellos, dice, son la guita, las internas, los caprichos, las mezquindades, que es lo que rescata una crítica y una escritora, Tamara Tenenbaum, en una reseña que publicó sobre la reedición de este libro? Digamos, ¿cuál es el carácter de esta aparente rebeldía que parecerían tener estos libros? ¿Mostrar aquello que se escondía para no hacerle juego, dice, al enemigo? ¿Mostrar todo esto? Pero me pregunto si hay derrota, y creo que eso es lo más contundente que muestran los textos. ¿Existe este enemigo al que hacerle juego y contra quien definirse?
Incluso es dominante la tradición de la militancia, cuyos trapitos son rencillas familiares y reclamos por subsidios estatales, como para que romper con ella sea rebelde, o es una pelea justamente con quienes están derrotados, aunque claro, bien presentes en los ámbitos más íntimos de estos escritores. Y por último, formulo en forma de bosquejo un par de ideas finales sobre la tensión entre las formas disruptivas y reproductoras de los sentidos comunes que aparecen en los modos de vincularse con el pasado de estos textos. Quizás la indistinción de la posibilidad de reparar una historia individual, pensada en esos términos individuales, la primera persona que permea el texto, y la discusión política colectiva sobre el vínculo con el pasado, habilitadas las condiciones del presente y moldeadas por la derrota, quizás digo, esta indistinción obstaculiza la posibilidad de recuperar una tradición de lucha de manera más vital. Y me pregunto si el vínculo desacralizador, pero que a la vez busca reivindicar ese pasado desde el presente, no se volverá imposible de estos relatos porque se teje ese enlace con las mismas herramientas que legó esa derrota, como la crítica que afirma que no hay posibilidad de retomar esa historia. Estas dimensiones de los textos, por último, me llevan a pensar en una ausencia de una reflexión sensible y crítica en torno a los efectos de esa derrota en los más jóvenes, en aquellos que no fueron protagonistas de esos años, es decir, en estos escritores, que da lugar a narrativas que, lejos de ser rebeldes, reproducen miradas dominantes, y que con esas miradas, la derrota, de la que buscan dar cuenta porque está invisibilizada, aunque bien presente en sus vidas, quizás parece consolidarse. Pero bueno, cierro con esto más afirmaciones, pero que las formulé en forma de afirmación, pero que son más bien interrogantes. Y paso a presentar a Juan Warren, que se va a encargar de la próxima exposición, que es sociólogo por la UBA, donde es docente, integrante del grupo de estudios rurales, también del Germani, que va a exponer un trabajo titulado Campesinado y territorios insurgentes en América Latina. Juan Warren y familia. Sí, estamos en un horario complejo ahí de cena, irse a dormir, etc. Pero bueno, hace un rato estaba haciendo hamburguesas mientras estaba escuchándolos. Esta es lo que decía Paula, ¿no? De la mezcla de las tareas de reproducción doméstica con las del trabajo y el ocio, el esparcimiento, todo mezclado y más con la pandemia. Pero bueno, bueno, en principio, nada, muchas gracias por la invitación, agradecerle también de nuevo a Lucas y a Mela Belén y a todo el equipo por esta iniciativa y al Gino Germani también por brindar estos espacios de diálogos. Y bueno, obviamente un placer compartir también con Ernesto, además de Lucas y María Belén, y con Paula, y bueno, con Pancho que está ahí, y bueno, gracias a los otros que están también participando. Es como, siento como eso, como una charla entre amigues teórica y sociológica, súper interesante, la verdad, que es como que uno vuelve a aprender un montón de cosas, así que nada, feliz de estar acá. Voy a hacer la presentación un poco más relajada de lo que había pensado, también teniendo en cuenta el horario y cierta intimidad, pero un poco lo que quería compartir con ustedes. Yo iba a hacer otra cosa, pero como me atrasé y empecé a leer las intervenciones de ustedes, dije, bueno, voy a meter cosas que vengo pensando que puedan dialogar de alguna manera con alguna de las cosas que ustedes presentaron en los resúmenes, digamos, ¿no? No voy a lograr esa vinculación con todo, pero bueno, me puse o traje por ahí la discusión, una primera discusión que tiene que ver con el campesinado, ¿no? Que es uno de los sujetos o actores con los que trabajamos en el equipo de investigación, y que es de alguna manera históricamente una clase incómoda, ¿no? Es una clase difícil de encasillar, digamos, ¿no? Si hay todo un debate sobre las clases medias o sobre las nuevas clases de trabajadores, el campesinado, desde que empezamos a pensar las clases sociales, ya era incómodo, digamos, ¿no? Porque en definitiva es un sujeto premoderno, es un sujeto que ya estaba ahí cuando la sociología empezó a pensar, ¿no? Digamos, de alguna manera es un sujeto que viene desde el fondo de la historia, y tiene esta característica que algunos, o quienes nos posicionamos en esta mirada de los campesinistas, ¿no? De aquellos que confiamos en la permanencia de ese sujeto incómodo, llamamos esta estrategia de la supervivencia, ¿no? Un sujeto que
un actor social que viene sobreviviendo a distintos modos de producción, ¿no? En la antigüedad ya había campesinos, en el feudalismo había campesinos, en el capitalismo había campesinos, y probablemente en el sistema de producción hegemónico que haya después, ojalá que sea uno de nuestro lado, digamos, pero si no lo fuera, los campesinos van a seguir estando, y si lo fuera también, ¿no? Y los campesinistas incluso vamos más allá y decimos, son uno de los actores, no el único obviamente, que es el que puede generar el cambio social que tanto anhelamos, ¿no? O los cambios sociales que tanto anhelamos, ¿no? Es un sujeto de la historia, pero también del cambio social del presente y del futuro. Entonces, de esa provocación, si se quiere, porque digo, es algo que de alguna manera debate y se contrapone muchas veces incluso a gran parte de la teoría crítica que en muchos pensadores y debates de alguna manera declaró varias veces la necesaria desaparición del campesinado por el propio desarrollo de las fuerzas productivas, por esa polarización de clases que también se iba a generar por este desarrollo de las fuerzas productivas, donde el campesinado iba a transformarse, digo, en términos más clásicos leninistas, en un campesinado pobre, ¿no? Que debía ir pauperizando su forma de vida, su acceso a la tierra, su capacidad de reproducción del trabajo, y transformándose lentamente en un proletario rural o en un migrante y transformándose en un proletario urbano, y otra capa del campesinado que iba a transformarse en un campesinado rico y en el mediano plazo en parte de la burguesía agraria, ¿no? Cuando Lenin estaba discutiendo contra el populismo ruso u otras tendencias marxistas que no eran las bolcheviques, ¿no? Entonces, dentro de ese debate aparecen estas posturas más campesinistas que plantean que el campesinado en realidad tiene una forma de producción, o sea, es un sujeto no solo económico, sino que también político, y que tiene una identidad y una cultura propia, es una forma de producción propia, una lógica de producción campesina, este, este, que de alguna manera se diferencia de la lógica de producción capitalista, o anteriormente la feudal o la de la antigüedad, y que por eso también tiene esa capacidad de sobrevivencia, de supervivencia. Es decir, están subsumidos, obviamente, bajo la lógica o el modo de producción dominante, hegemónico, que actualmente es el capitalismo, pero tienen una forma de producir diferente a la lógica capitalista. ¿Por qué? En términos ideales, el campesinado, cuando tiene acceso a la tierra, usufructo de la tierra, sea en términos de propiedad colectiva o comunitaria, o no de propiedad, pero sí de usufructo, es decir, tiene un acceso relativamente autónomo a la tierra, también tiene una emancipación del trabajo, es decir, no tiene una explotación, un patrón directo que le extraiga plusvalía, ¿no? Sino que define sus propios tiempos de trabajo, sus propias lógicas de trabajo a través de una lógica del trabajo familiar. Es decir, la familia campesina es el actor principal o el motor del trabajo. Y a su vez tiene herramientas, siempre muy simples, no tiene grandes maquinarias ni grandes tecnologías aplicadas, pero sí tiene ciertas herramientas y maquinarias que le permiten gastar menor fuerza de trabajo para producir los alimentos que necesita para la reproducción de la estructura familiar o de la unidad familiar campesina. Entonces, al tener o al poseer de alguna manera esos tres elementos, la fuerza de trabajo, el capital y la tierra, ese se transforma en este sujeto incómodo, imposible de encasillar. ¿Qué es entonces? ¿Un burgués, es un proletario o un terrateniente? Bueno, ninguna de las tres. Es un campesino, es un cuarto actor que se sale del esquema clásico planteado por Marx en algunas partes del Capital, que aunque después Marx también tiene otros textos donde está analizando todas estas características, ¿no? Sobre todo cuando se pone a analizar la cuestión de Rusia, ¿no? Y le interesa mucho esta discusión entre populistas rusos y los propios marxistas rusos, que le consultaban a Marx, y Marx decía, bueno, pero Rusia es diferente que lo que yo estudié en Inglaterra cuando yo planteé el proceso de acercamiento, ¿no? El capítulo 24 del Capital, etc. Entonces, desde ese debate clásico, si se quiere, de la sociología rural, me parecía interesante pensar cómo estaba actuando el campesinado hoy, por qué el campesinado sigue siendo una clase incómoda un poco para pensar las ciencias sociales, y por qué también sigue siendo un actor de la acción colectiva de los movimientos sociales a escala global, digamos. Es uno de los pocos actores políticos que hoy tiene una suerte de internacional, una organización internacional que es la Vía Campesina, que le permite actuar de manera coordinada en los 5 continentes del planeta, en generar acciones contra la Organización Mundial del Comercio, contra todos los foros
Davos o los contraforos, digamos. En todas esas manifestaciones la vía campesina es un actor crucial para la conformación de lo que hoy llamamos el movimiento, o se llamaba el movimiento antiglobalización. Ahí los campesinos y campesinas tuvieron un rol fundamental, por ejemplo, ¿no? Y esta capacidad que han tenido de conformar esta organización a lo largo de ya 3 décadas, con mucha fuerza y con renovación permanente de sus modos organizativos. Entonces, de alguna manera, para mí, para pensar el campesinado, no nos podemos quedar con esta cuestión solamente económica, ¿no? Pero la última cosa que quería decir con respecto a esto, hay un ingeniero agrónomo ruso que discute con Lenin, pero que también es parte y actúa en el marco de la Revolución Rusa, digamos, ¿no? O sea, si bien discutía con Lenin, Lenin también le dio un rol importante en los estudios rurales y en la acción política de la Revolución Rusa de los años 20, a Alexander Chazanov, ¿no? Que él planteaba justamente esta lógica propia del campesinado, en una relación donde decía, lo que hace el campesino es producir lo necesario para generar al equilibrio de lo que necesita una unidad familiar campesina para vivir dignamente. ¿No? No usaba la palabra dignamente, pero la traducción por ahí sería sería esta, ¿no? Entonces, es decir, el campesinado en su lógica no acumulaba capital si es que de repente tenía unas buenas cosechas, sino que lo que hacía era trabajar menos. Entonces trabajaba lo suficiente para que su familia se pueda reproducir y acceder a la tierra que necesitaba esa unidad familiar. Que esa unidad familiar aparte iba cambiando a lo largo del tiempo, es decir, demográficamente la unidad familiar campesina iba cambiando. Cuando eran todos niños pequeños, la pareja campesina, hombre-mujer, una estructura bastante patriarcal la que estamos pensando. Hoy el feminismo tendría que, o sea, hace falta que venga algún tipo de estudio de feminismo rural para deconstruir parte de estos debates que teníamos, que tenía la sociología rural en los años 20 y también hasta los años 60, 70 y actualmente. Pero digo, efectivamente lo que se planteaba era que esa estructura demográfica iba cambiando. Entonces, de alguna manera, esos campesinos pobres, en realidad, que Lenin veía como una diferenciación social, Chazanov planteaba una diferenciación demográfica. ¿Sí? Esos campesinos tienen menos, o sea, no llegan al equilibrio porque tienen muchas bocas que alimentar y son muy pocos para trabajar. Cuando esos niños crecen, empiezan a trabajar en el campo, paréntesis también, hoy esto es trabajo infantil y está totalmente estigmatizado, pero en la lógica campesina de los años 20 en Rusia funcionaba así, un chico de 10, 12 años ya participaba plenamente en el proceso productivo, entonces lo que hacía que le permitía a esa familia campesina generar sus propios alimentos y la venta de excedente hacia el mercado con mucho menor esfuerzo. Es decir, su nivel de vida era mucho mejor que el de esa familia que todavía tenía todos niños pequeños, ¿no? Entonces, son pequeños ejemplos de cómo pensar una lógica campesina que va por fuera de la lógica capitalista. ¿Por qué? Porque no acumula capital, pero que a la vez no explota mano de obra. Es decir, el plusvalor o la subordinación que tenía el campesinado en ese entonces, y actualmente en general también es así, se da justamente cuando el campesino lleva su mercancía o sus productos, sus alimentos al mercado. Y es ahí donde le extrae plusvalor el sistema. Es decir, el intermediario, el comerciante, etcétera, etcétera, que aprovecha esa capacidad que tiene el campesino de producir alimentos de forma mucho más barata que una empresa capitalista y entonces le paga mucho menos por su producción. Y el campesino, para llegar a su óptimo diferencial, a su equilibrio, también vende ese producto por ahí a un precio menor que lo que lo vendería una empresa. Entonces ahí le entrega, de alguna manera, todo ese plusvalor que es muy alto en general. El campesinado históricamente ha entregado plusvalor a la sociedad. Siempre tiene que producir primero para el señor feudal o el capitalista o el comerciante, el intermediario, y después producir para su familia, ¿no? Tiene un hándicap negativo, dice John Berger, este escritor y pintor, etcétera, que estudió mucho también al campesinado porque vivía entre campesinos. El campesino siempre tuvo un hándicap negativo, ¿no? Entonces, desde ese hándicap negativo, siempre también la utopía campesina estuvo asignada por una utopía de la escasez. El cambio social que piensa el campesinado, un mundo ideal, no es un mundo de la abundancia ligado a la modernidad burguesa, ¿no? A la posibilidad de vastos recursos, sino a lo que está acostumbrado, a tener pocos recursos, ¿no? Y en ese proceso de lucha también me parecía interesante pensar cómo se va constituyendo una identidad política del campesinado, ¿no? Que no es solamente una clase económica en sí, con una lógica productiva propia, sino que se transforma en un actor político, protagonista de múltiples rebeliones a lo largo de la época feudal, a lo largo del nacimiento del capitalismo, incluso rebeliones que algunos han marcado como de tinte reaccionario, como puede ser los luditas, ¿no? O el Capitán Swing en esa Inglaterra, digamos, que está
generando todo ese desarrollo industrial y las nuevas maquinarias también en el campo, eran movimientos campesinos movilizados, ¿no? Las rebeliones indígenas y o campesinas latinoamericanas no se explican sin ese componente del campesino, y las grandes revoluciones del siglo XX también fueron protagonizadas en gran parte por los campesinos, ¿no? No es que significa que no había proletarios organizados, estudiantes y una multiplicidad de actores, pero no podemos entender la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la nicaragüense, todo el proceso de Centroamérica, El Salvador, Colombia, el zapatismo hoy, todo eso no se puede entender sin, sin el campesinado ahí como un actor, ¿no? Y que muchas veces cuando esas revoluciones triunfaron, también lo fueron dejando de lado, ¿no? La revolución china, o sea, fue una revolución campesina, y el campesinado chino es el que está en peores condiciones, creo. Está bien, ahora ya ni siquiera es un maoísmo lo que está gobernando China, pero de alguna manera, si bien tuvo un momento de preponderancia en ese proceso revolucionario, después quedó por fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese componente político también me parece interesante, cómo fue protagonista de grandes rebeliones a lo largo del siglo XX y diríamos del siglo XXI. Las resistencias al neoliberalismo en América Latina en gran parte también estuvieron protagonizadas por los campesinos, en articulación con muchos actores, y logró también generar un espacio o una visibilización que hasta entonces no tenía. Incluso en Argentina, hasta hace no tanto tiempo, se planteaba que no había campesinos, así como no había indígenas activos, ¿no? Como parte de la movilización. Eso creo que hoy ya no es un debate, sino que estamos de acuerdo con eso. Después hay un proceso también de conformación de identidad cultural, ¿no? De identidad ligada a ciertas tradiciones, a los folclores, a las lógicas comunitarias, ¿no? Y eso se articula con esa identidad política que le permite al campesino también transformarse en un actor colectivo, ¿no? Y esa tensión que tiene el campesinado también entre lo individual, familiar, y la comunidad y lo comunitario, la comunalidad, que me parece que es un factor interesante para pensar a América Latina, y la lucha actual, creo que cada vez más actual, de la vieja demanda de reforma agraria o de revolución agraria, ¿no? Esa vieja demanda de tierra y libertad que nació en la Rusia zarista prerevolucionaria, que llegó a México en 1910 y después atravesó y atraviesa toda América Latina, que hoy llamaríamos más bien de territorio y libertad. ¿Y por qué digo territorio? Y con esto, para ir terminando también y no aburrirles, porque de alguna manera esa lucha por la tierra se transformó en algo más amplio aún, ¿no? Para el campesinado, también para los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, y también para los movimientos sociales urbanos, en algo que me resonaba mucho de lo que planteó Ernesto también, con respecto al espacio, ¿no? Al espacio vivido, el espacio que se crea desde abajo, desde esos actores subalternos que viven el territorio, o el espacio del Lefebvre, que muchos geógrafos brasileños de América Latina tomaron como territorio. Digamos, cuando Ernesto habla de espacio vía Lefebvre, yo estoy hablando de territorio de la misma manera que lo plantea Lefebvre, que es esa idea de una relación social, ¿no? Atravesando el territorio de forma asimétrica y con relaciones de poder en disputa, ¿no? Entonces, de ese lugar, los campesinos empiezan a habitar o a luchar por la tierra en un sentido mucho más holístico, que es solamente el acceso al pedazo de tierra, sino a cómo habitar y practicar un territorio que pueden conquistar por medio de la lucha, ¿no? De acceder a la tierra y transformarlo en un territorio propio, ¿no? Es decir, donde puedan desarrollar plenamente sus actividades productivas, pero también su propia educación, sus propias lógicas de salud comunitaria, la salud ancestral o tradicional, lógicas de autodefensa, de autogobierno, etcétera, etcétera, que yo nomino como la posibilidad de conformar territorios insurgentes o territoriales insurgentes que son contrahegemónicas, que rompen, ¿no? Y que rompen la lógica del sistema capitalista, aunque sea de forma transitoria, en territorios acotados, pero que logran construir aquí y ahora, ¿no? Lo que ellos sueñan como una posible nueva sociedad, digamos, ¿no? No esperar algún único momento de la revolución, sino ir construyendo esa revolución aquí y ahora en un territorio específico, con todas las fallas y contradicciones que eso acarrea, porque no hay posibilidad de construir autonomía plena, ¿no? Siempre Castoriadis nos dice que es una autonomía siempre relativa con respecto al sistema hegemónico que nos está atravesando en todo momento, ¿no? Entonces, esos territorios insurgentes son pequeños ensayos, no completos, no suturados, sino en contradicción permanente de esas nuevas formas de territorialización que plantea el campesino en esa utopía campesina que de alguna manera, nos recuerda John Berger, está anclada en el pasado. El campesinado siempre tiene esa idea de que en algún momento hubo un momento mejor en el pasado donde no teníamos ese hándicap negativo, donde no teníamos ese patrón o ese señor feudal o la iglesia sacándonos el pan de nuestro trabajo, ¿no? Usando el sudor de nuestro trabajo
para alimentarse, sino que vivíamos una vida plena de acceso a la tierra o de relación con la naturaleza plena, ¿no? Esa utopía anclada en el pasado que perfila hacia el futuro para el movimiento campesino me parece súper interesante, porque de alguna manera también da pistas para la salida a la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, ¿no? Hay una crisis del capitalismo casi permanente, diríamos. No quiero sonar catastrofista, que es parte del debate de la izquierda en este momento, o de algunos sectores de la izquierda, pero digo, de alguna manera estamos en un proceso de crisis del capitalismo, pero que también es una crisis en términos planetarios, civilizatoria, ambiental, climática, y ahí están los pueblos indígenas, los campesinos, los pueblos afrodescendientes, para plantear alternativas concretas de cómo producir alimentos, cómo producir energía en relación con la naturaleza, con lógicas más de reciprocidad que de mercantilización de la naturaleza, que nos permitan salirnos de este proceso destructivo, devorador, de despojo, rapaz sobre la naturaleza y por sobre los seres humanos, o los seres humanes, que genera el capital, ¿no? Que ya es insostenible. Digamos, venimos de 400 años de capitalismo, más o menos, si quieren poner ahí con los principios como plantea Wallerstein, de la conformación del sistema mundo hegemónico, y en esos 400 años hemos devastado la fuerza de trabajo y hemos devastado la naturaleza, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto tiene que cambiar y es urgente, y es ahí por donde creo que hay algunos caminos alternativos que nos plantean los campesinos y los pueblos indígenas, ¿no? A partir de estos territorios insurgentes. Así que bueno, cierro ahí para que tengamos tiempo de debatir. Gracias. Ahí viene Lucas, que nos va a ilustrar. Muchas gracias, Juan. Se tiene que retirar. Muchas gracias por Gracias, Eve. estar aquí, por participar. Ernesto, no sé si querés aprovechar vos también, que estás urgido de tiempo. Muchas gracias, María Belén. Lucas y Paula, Juan, Marcelo, Jorge, estoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, donde en este contexto particular cierran a las 21. Lucas, me tengo que retirar. No te quedes encerrado, Ernesto, no hay problema. No quiero dormir acá. Y en el hotel no hay buena señal. Lucas, muchísimas gracias por la invitación a vos y a Belén y a todos los compañeros y las compañeras por el momento compartido. Bárbaro, gracias a vos. Chao, Ernesto. Gracias Chao, a vos. Ernesto. Un Un placer. abrazo grande, Ernesto. Belén. Bueno, así que Lucas, te presento para que cierres las Ya exposiciones. No hay presentación, bueno. Nos conocemos todos. Para cuando Ernesto lo vea, cuando esté grabado, también vamos a decir que la verdad que es un placer esto, porque algo dijo Paula al principio, pero en una situación de crisis civilizatoria, uno tiene que encontrar las maneras de reconstituir los lazos sociales en los distintos espacios en los que está. Y la verdad que la forma de organización del sistema académico, si hacen algo, es quebrar lazos sociales. Entonces, uno tiene que encontrar la posibilidad de reencuentro con aquello para hacerme el que cita tradiciones con los que tiene afinidades selectivas, digamos, que son afinidades selectivas en el sentido de Goethe, son afinidades selectivas de cariño, pero también, por supuesto, de visiones del mundo. Estamos en un mundo que no nos gusta y tratamos de pensar el mundo tal como es para pensar otra manera, que el mundo sea de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos los trabajos que, les digo brevemente, mira, cuando hacemos los trabajos que hacemos acerca de el mundo del arte y la literatura, sobre todo en el caso mío, que traté de mirar una biografía que atraviesa procesos de efervescencia social, procesos de conmoción y derrota e intentos de reconstitución. Cuando miro la trayectoria de un artista que se llama Roberto Jacobi, que tiene una cosa muy particular, porque es un artista que fue un artista de vanguardia, que es sociólogo, que fue discípulo de Lito Marín y que después participa de alguna manera en los movimientos ligados a la diversidad sexual en el ámbito artístico a partir de la reapertura democrática, me permite pensar algunas cuestiones que tienen que ver con
preguntas fundamentales acerca de el papel del mundo cultural en la reproducción y la disrupción del orden. Y yo diría, para esto es fundamental los textos de Pierre Bourdieu en el sentido más complejo. Nosotros reivindicamos su teoría de la acción como una mirada compleja más allá de la mera definición de la idea de campo, una teoría de la acción donde la multiplicidad compleja de determinación de la acción humana que está en los clásicos está ahí también, pero es fundamental para nosotros pensar el concepto de campo como un espacio de relativa autonomía construido por la modernidad que ha posibilitado, entre otras cosas, que en términos potenciales el mundo cultural, al ser los pares los que juzgan a los pares en términos ideales, produce miradas eventualmente a veces disruptivas frente al orden. En términos artísticos, en términos científicos, en términos culturales en general. Y eso tiene que ver con procesos particulares, por eso es una autonomía relativa. Uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurre con el surgimiento de tantos cuestionamientos al orden en distintos espacios del mundo cultural y científico en la década del 60? Yo decía en el resumen, teología de la liberación del peruano Guillermo Gutiérrez, transformación del mundo de la dramaturgia con el teatro de guerrillas de Augusto Boal, transformación del mundo pedagógico con Paulo Freire, digamos, presencia extraordinaria y significativa de la teoría social latinoamericana a nivel internacional a través de la teoría de la dependencia, de las distintas variantes, presencia del método de investigación de acción de tipo participativo de Falborda, que llamó la atención a nivel internacional. Todas esas experiencias, si se quieren, también muchas de las experiencias ligadas a algún latinoamericano de literatura, no son independientes del proceso de efervescencia social que cuestiona el orden de su manera más radical, que es cuando, digamos, sostenido en colectivos sociales significativos, sectores significativos de la sociedad que tienen que ver con una cultura, si se quiere, juvenilista, se levantan en armas frente al orden. Entonces, hay una mirada radical frente al orden que habilita al mundo de la ciencia, al mundo de la cultura, a quebrar radicalmente los cánones. Entonces, se quiebran radicalmente. ¿Hay alguna relación? Por supuesto que uno tiene que encontrar las mediaciones, yo ahora lo voy a decir rápido, pero ¿hay alguna relación entre la construcción de el happening inexistente que construyó junto con otros dos muchachos, Roberto Jacobi en los años 60, como producto de también la influencia de Oscar Mazota, que era la construcción de algo que no existe en relación a cómo se difumina el murmullo a través de la existencia de los medios de comunicación y se construye un objeto que es un objeto inmaterial, un objeto inexistente. Digamos, ¿tiene relación eso con el cuestionamiento del orden generalizado que existía de distintas maneras y con distinta intensidad durante toda la década del 60? Y efectivamente hay alguna relación, y uno la tiene que mirar en el momento histórico concreto y en el campo específico. Pero lo que yo mencioné acerca de las distintas experiencias, son muchas experiencias. Y en este sentido América Latina tuvo un papel significativo. La rebelión de América Latina fue una rebelión extraordinaria. Se construyeron verdaderas, para decirlo en términos en que Falborda, digamos, utilizaba un concepto de la sociología norteamericana. Decía, se construyeron verdaderas anti-elites, digamos, se construyeron verdaderas anti-elites, que eran grupos de intelectuales, sindicalistas, políticos, de distintos niveles sociales, con voluntad de cambio del mundo y con capacidad de influir sobre ese cambio del mundo. Entonces, no es independiente de que haya surgido antes de que Truman capote la no ficción en la década del 60 y que se haya legitimado así con Operación Masacre de Rodolfo Walsh y estos movimientos que cuestionan todo. Ahora, el proceso es el proceso que Durkheim describe en efervescencia social. Uno dice, esos momentos de efervescencia social en donde
las personas se sienten parte de un colectivo, que son capaces de las acciones más alocadas, de los heroísmos más exagerados. Ese momento es el momento que, digamos, habilita al cuestionamiento del orden cuando hay un lazo social, un colectivo social efervescente. Pero uno analiza esa biografía, yo analizo esa biografía en los distintos procesos, en las derrotas, digamos, y a mí me parece muy importante marcar esta cuestión. En la evaluación que nosotros hacemos de estos procesos, porque no somos exclusivos, digamos, la hace mucha gente más, hay una derrota, que es una derrota significativa y contundente. Y allí, y no me voy a extender mucho más con esto, el proceso es bien interesante acerca de la capacidad de cooptación, sobre todo en el mundo cultural, de elementos fetiches del mundo artístico, claramente en el caso de la literatura y de las artes visuales, que tuvieron una potencialidad político-cultural extraordinaria y que hoy pueden ser colgados en el living de tu casa, porque no alteran nada. Y te lo digo con una anécdota. Nosotros fuimos a la Bienal de San Pablo con Roberto Jacobi en una experiencia que fue bastante disruptiva para el mundo hiperconservador paulista, porque armó una especie de brigada que se llamaba la Brigada Argentina por Dilma, que para el mundo paulista no importa lo que hiciera Dilma, no importa que Dilma fuera reformista, no importa que Dilma pusiera ministros de Economía neoliberales luego, para el mundo paulista era un verdadero escándalo que esa señora Guerrero, para la élite paulista. De hecho, prohibieron la muestra, con lo cual a Jacobi le vino mejor todavía porque fue un acontecimiento que salió en todos los diarios. Ahora, lo simpático es que esa Bienal de San Pablo era una bienal sobre arte y política. Me estoy mirando acá qué año era, creo que era bueno, no me acuerdo. La 29 Bienal de San Pablo. La 29 Bienal de San Pablo hace unos años, 8, 10 años. Se llamaba Arte y Política. En todos los pisos había obras politizadas de los años 60. No conmovían a nadie, digamos. La puede comprar el millonario paulista y ponerla en su oficina. Esas obras surgieron como parte de un proceso de efervescencia social. Y hoy eran un fetiche simpático y folclórico que el miembro de la elite paulista puede comprar, como estaba en el piso de abajo que estábamos nosotros, la obra de Roberto Jacobi, que es un afiche del Che Guevara, que en su momento aparece como una cosa muy disruptiva, con una leyenda que dice: un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared. Y ese afiche estaba en la colección del MAL, del Litera, no sé qué diablos, estaba en un lugar ahí, y todos lo miraban como algo simpático, y bueno, y podía ser comprado por, como efectivamente quería comprarla, una chica que era la esposa de un empresario paulista porque le parecía divino. Bueno, ese objeto no sirve para nada, ese objeto es un fetiche, es un elemento absolutamente cosificado. El proceso que nosotros analizamos con la fetichización de elementos que fueron productivos en la cultura de la década del 60, nos permite, y esto es lo último que digo, porque lo digo muy rápidamente, pero es pensar lo interesante de la construcción moderna de lo que es la relativa autonomía del campo cultural y científico, que ya sabemos que es una relativa autonomía, porque es una relativa autonomía, permite la implicación con movimientos de alza popular y el quiebre del orden, pero como es una relativa autonomía, digamos, también está absolutamente inficionado a como está hoy el mundo académico, por una cultura absolutamente individualista, fragmentadora, despojada de objetivos trascendentes. Pero a la vez, esa autonomía relativa es la que posibilita los encuentros con la tradición, con las tradiciones que se vuelven productivas solo si alguno tiene la capacidad de reinventarlas. Y esa es nuestra perspectiva de estudios, en realidad. Ver cómo en estos espacios esas miradas que fueron disruptivas en otros momentos pueden ser de alguna manera reactualizadas. Pueden ser más o menos reactualizadas
Claro, si no existen movimientos sociales, si no existe lazo social, si no existen colectivos sociales fuertes, estas experiencias que efectivamente pueden desacomodar ciertas zonas del mundo cultural, del mundo científico, del mundo artístico en general, quizás no tengan alguna potencialidad política, pero sin embargo está la habilitación con esta institución de la autonomía relativa que posibilita el surgimiento de formas disruptivas en términos de pensamiento y de estéticas. Por eso, y lo último que digo es, la preocupación que hay en un trabajo del sociólogo francés Bourdieu, cuando después de un extensísimo libro que se llama La regla del arte, escribe un manifiesto, y es un señor que está preocupadísimo, porque justamente está muy preocupado por los agujereamientos de la autonomía del mundo científico, del mundo artístico. Nosotros hemos charlado reiteradas veces acerca de los procesos evaluativos del mundo académico y cómo esos procesos evaluativos del mundo académico, cómo la producción de valor de la obra académica está fuertemente ligada a una economía de editoriales internacionales que tienen una preocupación económica y burocrática y que transforman en burócratas del conocimiento a muchos de los investigadores. Entonces, uno puede decir esas cosas porque está todavía en este marco de, aunque debilitada, este mundo de relativa autonomía. En esas situaciones que a nosotros nos preocupa fuertemente la cuestión de la reproducción del orden en el marco, en un contexto como el del mundo de la universidad, como el mundo del arte y el mundo de la cultura, y tratando de ver cuáles son las paradojas que se dan en esa situación. La reorganización institucional del mundo académico, queda claro que es una reorganización absolutamente fragmentadora. Ahora bien, nosotros tenemos relaciones de distintas maneras con compañeros de nuestro propio país, del mundo internacional, que nos permiten recomponer algunos lazos en el marco de esta relativa autonomía que para nosotros es una institución fundamental para tratar de construir en el marco de una visión que en principio es solamente negativa, este mundo no nos gusta, alguna mirada, por más ambigua que sea, acerca de lo que sería una especie de forma de pensar de un mundo por venir. Porque es verdad que aunque no estén dadas las condiciones, como decía la célebre frase de Séneca, para el que ignora el puerto al que encaminarse, ningún viento le es propicio. Entonces, la responsabilidad intelectual de construir diagnósticos, de construir pensamientos que digan algo acerca de cómo salir de esta crisis civilizatoria, de esta encerrona, aunque sea un pequeño grano de arena, nos prepara de algún modo para algún viento propicio que seguramente será el que efectivamente, digamos, vitalice de una manera más fuerte nuestras propias producciones. Nada más que esto, che, porque ya son como las 9 de la noche y la verdad, un placer esta charla y me encantaría poder repetirla bastantes veces porque es una experiencia no muy común en este tipo de espacios. Así que un extraordinario agradecimiento a todos. Totalmente. Muchas gracias, Juan, Paula, por aceptar. Gracias, Pancho, por sumarse. Jorge, que estuvo atento toda la actividad. No sé si quieren comentar algo para cerrar. No, solo agradecer, decir que faltó la birra y que espero que la próxima no falte y bueno, y sí, que haya muchas charlas como estas.